Terapeutas de Reddit, ¿cuál ha sido su momento más grande desde que no debería juzgar, pero Santa M1 Herda? Respuesta 1. Una vez, una mujer trajo a su hijo por problemas escolares. El niño claramente tenía síndrome de alcoholismo fetal, SAF. Le pregunté amablemente si había consumido alcohol durante el embarazo, lo cual confirmó. Cuando le dije que esa era probablemente la causa de los problemas escolares, dijo, no me siento mal. El SAF en general me da un caso de sorpresa. Respuesta 2. Tuve un cliente preadolescente cuyo tutor le pedía constantemente notas de progreso para ver cómo le iba. Va contra la política de la clínica que los clientes y sus padres / tutores tengan acceso a las notas, sin embargo, sí pueden acceder a todo lo demás. El cliente era muy desafiante con todos, pero se comportó de maravilla durante todo el tratamiento conmigo. Cuando me reuní con el tutor y el padre, quienes insistieron en saberlo todo sobre el niño, todo empezó a tener sentido. Una vez que el padre solicitó cambiar de terapeuta solo porque yo rechacé su solicitud de las notas, supe lo poco saludable que era la dinámica familiar. Me sentí mal por el niño porque se estaban abriendo más sobre la dinámica familiar y cómo lo impactaban. Teníamos una buena relación terapéutica. Respuesta 3. Comencé mi primer año de prácticas en el Departamento de Salud Conductual del Condado, trabajando con niños de acogida. Seguí a mi compañera de trabajo en una sesión con una niña de 10 años. De regreso a la oficina, me contó que la niña había sido víctima de abuso infantil, así, en repetidas ocasiones, que había forjado un vínculo muy fuerte con sus cuidadores y que quería quedarse con ellos. Sin embargo, su trabajadora social de CPS intentaba activamente que volviera con su madre, quien aún vivía con el novio que agredió sexualmente a la clienta. Su terapeuta continuó abogando para que la clienta se quedara con los cuidadores, porque eso era lo que ella también quería. No puedo creer que el así no sea una respuesta inmediata, no recuperar a tus hijos si esa persona sigue en contacto o vive con el agresor o si es el agresor. Respuesta 4. Escuché información preocupante sobre cómo estaban tratando a una niña, no era mi paciente, sino un hermano de la paciente a quien no conocía, llamé a CPS y lo denuncié ese mismo día, y al día siguiente descubrí que la niña había fallecido. Fue traumático y 6 años después todavía pienso mucho en ello. Respuesta 5. Una vez, un hombre que asistía a terapia familiar con sus 3 hijos admitió que su última hija, una niña, fue un accidente que intentamos abortar, solo queríamos niños. Lo triste es que la niña ni siquiera pareció inmutarse, claramente ya lo había oído todo antes. Estaban a terapia familiar porque la niña tenía tendencias suicidas y no sabían por qué. Respuesta 6. Trabajo como consejera de salud mental, tengo licencia de terapeuta matrimonial y familiar en una escuela secundaria para niños de 11 a 14 años. Nunca juzgo las acciones de los niños, pero algunos de estos padres sí. He tenido niños que literalmente me dicen que tienen tendencias suicidas y luego tengo que llamar a sus padres, quienes están realmente molestos por tener que llevarlos a una evaluación. También tuve un niño en el pasado cuyo padre estaba a punto de mudarse al otro lado del país por una mujer que conoció por internet y a la que conocía desde hacía 2 meses. ¿Qué cosas tan aterradoras? Respuesta 7. Cuando era pasante en mi programa de maestría en trabajo social, una clienta de 19 años me contó que estaba embarazada, que no sabía quién era el padre, pero que había reducido la lista a 3 hombres, que no iba a dejar de fumar metanfetamina y que no tenía intención de asistir a sus citas con el ginecólogo. Sin embargo, iba a tener al bebé para que su madre lo criara, como hacía con sus otros hijos. Respuesta 8. Una paciente de un grupo me pidió consejo porque se sentía presionada a tener relaciones que realmente no quería. Una amiga había viajado 2 horas para verla y les había conseguido una habitación de hotel. El grupo la escuchó, le hizo preguntas y el consenso fue algo así como sí, probablemente se lo debes. Esta sigue siendo una de las pocas veces que he abandonado cualquier intento de cuestionamiento experiencial / socrático y me he limitado a decir rotundamente para nada. Edito, vaya, esta respuesta tuvo mucha más respuesta de la que esperaba. Respuesta 9. Una abogada especializada en defensas por demencia durante la fase de sentencia de casos de pena de muerte habló de un asesino en serie con el que trabajó. Dijo que la persona más aterradora que había conocido era el padre de su cliente.
El padre ataba las manos de su hijo a las vigas de la casa y luego lo azotaba con un cable eléctrico. Respuesta 10. No era terapeuta, sino trabajadora social. Trabajé con adultos con discapacidades del desarrollo, identificación actual. La madre de uno de mis clientes me preguntó, ¿por qué me molesto en involucrar a su hijo en actividades? Su hijo fue abandonado en la puerta de la oficina del Estado a los 3 años. Su hijo tenía 43 años cuando era mi cliente. Disfrutaba y respondía muy bien a las actividades. Fue otro momento devastador en el campo. Tantos días conduciendo a casa llorando y casi en estado de alcoholismo, para mitigar el dolor, terminaron mis casi 8 años en ese campo. Respuesta 11. El padre que me dijo que tenía 2 sesiones y media para arreglar a su hija. Mi cliente adolescente, que amenazó con agredirme mientras su padre simplemente estaba sentado. Otro cliente adolescente que se hizo un tatuaje gigante de una banda de la que nunca había oído hablar. Una madre extremadamente abusiva, me dio asco leer los informes sobre lo que les hacía a sus hijos, a quien los servicios de protección infantil, CPS, le quitaron los niños, quejándose de que la comida del hogar de acogida no estaba lo suficientemente fresca. Respuesta 12. Era una pasante trabajando con veteranos. Uno de ellos era un delincuente y me lo asignaron, hombre, porque era muy acosador con las trabajadoras sociales. Se jactaba de haber sido encarcelado injustamente porque las 2 chicas a las que agredió tuvieron suerte de tener su primera vez con un hombre experimentado en lugar de un niño. Respuesta 13. Podemos juzgar, de hecho, debemos distinguir entre lo perjudicial y lo útil para ser eficaces en este trabajo. También debemos ser respetuosos y brindar el mayor beneficio a nuestros clientes. Dicho esto, he trabajado con agresores infantiles y perpetradores de violencia doméstica. En varias ocasiones he trabajado con asesinos e incluso con algunas personas involucradas en peleas de perros. Lo que siempre me impactó no fueron los sociópatas ni la cantidad de policías que vi, sino la facilidad con la que unos pocos cambios en la vida o en el cerebro pueden llevar a alguien a ser igualmente susceptible a impulsos terribles. Y bueno gente, ese es el video de hoy. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios y apoya con un buen like. Hasta pronto.